¿no? De alguna manera tenemos que estar constantemente cambiando. Les tengo una mala noticia, que lo que hoy aprenden en la escuela, mañana ya no necesariamente les va a servir. Digo, es un problema, ¿no? Porque al final del día dices, oye, llevo 4 años estudiando y cuando salgo de todas maneras no me sirvió. No de nada, pero no de mucho, porque tengo que estar todos los días revisando qué es lo que pasa. Pues sí, ese es el trabajo que escogimos, esa es la carrera que escogimos, eso es lo que nos gusta. Les platico rápidamente, yo soy contadora, soy abogada, tengo una maestría en seguridad social y tengo casi 20 años dedicándome al área de recursos humanos, apoyándoles tanto en la parte legal como en la parte operativa, y me invitaron a platicarles en 30 minutos qué es la norma 035. Entonces ya sabrán que lo vamos a tratar de hacer muy resumido. Es una norma realmente importante. Aquí una situación que me causa risa, porque decía Rodrigo, que llegas a una planta y parece de otro mundo, ¿no? Y que ahora vamos a tener que trasladar eso a México, o sea, afuera de la planta. Eso es lo que hace la norma. Hoy hay países como Dinamarca, como Italia, como Alemania, que se están preocupando por bajar sus jornadas de trabajo de 35 horas a 25, 28 horas. Cuando en México esta norma lo que me dice es, por favor, es lo que ya desde siempre tenías que haber hecho. O sea, nomás nos está pidiendo que cumplamos con la ley. O sea, no más de 48 horas. Y si trabajan horas extraordinarias, no más de 3 horas, no más de 3 veces. Hoy la reforma del 1 de mayo del 2012 nos habla de un término que me llama mucho la atención porque le llama jornada inhumana. Imagínense. Cuando hablamos de jornada inhumana, ¿qué se imaginan? Esclavo, ¿no? Con el clásico y todo este rollo. Pues no, señores, es 1 hora más de su trabajo que diera de manera ordinaria, no extraordinaria. Extraordinarias están permitidas. No más de 3 horas, no más de 3 veces. Pero aquí estamos hablando de una ordinaria. Desgraciadamente, lo decía hace un momento, hoy en todas las armadoras, en todas las empresas y de cualquier índole, trabajan horas extraordinarias. Yo lo pondré en una pregunta, ¿no? ¿Realmente son extraordinarias o se vuelven ordinarias? Si se vuelven ordinarias, aguas. Nos estamos metiendo en un problema en donde empezamos a cambiarle la connotación a lo que es la prestación, ¿no? Entonces, háblalo también, Rodrigo, de el tema de retener a los trabajadores. Ese es nuestro reto en todas las empresas, retener al trabajador. Muy bien, ¿cómo lo retenemos? Nos decía, oye, pues es que ¿sabes qué? ¿Por qué no hubo un problema una de las empresas? Porque los apapachaban, ¿no? Se sentían con la camiseta puesta. Esto, ¿por qué lo hablo? Porque la norma 35, eso es a lo que te invita, a que entonces tú, además de cumplir, la norma básicamente abraza 3 aspectos importantes. El primero es que abraza la parte de prestaciones, de jornadas, o sea, lo que ya te decía la ley, y no ahora del 1 de, perdón, no, ni siquiera del 1 de mayo, ni siquiera del 2012, sino desde 1931, nos viene diciendo todo el tema de jornadas, prestaciones. Las jornadas desde siempre han sido 8 horas, 7 horas, 7 horas y media. No es algo nuevo. Hoy te lo recuerda y te dice, no más de esas horas, abraza esa parte. Abraza otra parte muy importante que es seguridad y salud en el trabajo. Te recuerdo que tienes que tener normas de seguridad, higiene, lugares seguros para tus trabajadores. Y trae algo novedoso, entrecomillado, que es la parte emocional del trabajador. ¿En qué vamos a tener que trabajar? ¿Cuál es nuestro reto? No nada más los salarios y las jornadas, sino el salario emocional. ¿Han escuchado ese concepto de salario emocional? Ya lo deberíamos estar trabajando todos los días. ¿Qué es el salario emocional? Es la parte en donde justamente van a lograr retener un trabajador en una empresa. Cuando tú, y no es, salario emocional no es llegar y abrazarlo y apapacharlo. O sea, no necesariamente, digo, sí pueden hacer una terapia de abrazos, pero no necesariamente. Realmente de lo que te habla es de que tienes que cuidar a tu trabajador en todos los aspectos. Hay acuerdos, esta norma nace de acuerdos de 1984, 1985 y 1986, de diferentes acuerdos. Estamos hablando de hace 35 años, que firmamos convenios en donde apenas estamos sacando una norma en el 2018 de esos convenios que nos comprometimos desde aquellos años. ¿Qué nos dice esta norma? Sale publicada el 23 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, pero nos da chance y nos dice, te voy a dar chance que la conozcas ahorita, pero entra en vigor de manera oficial el 1 de octubre del 2019, es decir, la próxima semana. Y todavía tengo personas que apenas me están llamando para preguntarme, ¿qué es la norma 35?
Entonces, entra en vigor el 1 de octubre del 2019, pero no en todos sus aspectos. La norma se divide en varias áreas que les voy a platicar rápidamente. Pero lo que te dice es, ahorita lo que me urge que hagas es que al menos tengas una política para prevenir factores de riesgo psicosocial y dárselas a conocer a los trabajadores. Nomás con eso tengo. En 2020 es cuando realmente la norma va a entrar en vigor, porque para 2020, 1 de octubre, ya tenemos que considerar todos los aspectos que la norma me está hablando. ¿De qué habla esa norma básicamente? Que nosotros debemos identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial. ¿Qué son esos factores de riesgo psicosocial? Ahorita los voy a explicar. Pero lo que te dice es, ¿cómo lo hago? Analízalos e identifícalos a través de unos cuestionarios que la propia norma nos pone en disposición. Esos cuestionarios los tenemos que interpretar. Depende de la interpretación del cuestionario, vamos a empezar a actuar en las empresas. ¿Qué es a lo que nos invita entonces la norma? Escucha las necesidades de tus trabajadores. Eso es parte de lo que hace rato Rodrigo hablaba y de lo que yo les decía en este momento, ¿no? ¿Cómo doy un salario emocional? ¿O cómo sé cómo se siente mi trabajador si no lo conozco? Yo lo que les digo es que de las empresas en las que ya hemos tenido la oportunidad de empezar a trabajar estos cuestionarios, se sacan cada chasco, en donde las contestaciones del trabajador, la empresa dice, yo creo que voy a salir mal en este punto y en este punto. Y resulta que en esos ni siquiera salió mal y salió pésimo en puntos que ni siquiera imaginó y no sabía que sus trabajadores tenían ese sentimiento. Al final del día, ¿saben cuál es la tarea más difícil de recursos humanos? Los humanos. Esa es la tarea más difícil, porque los humanos tienen sentimientos, tienen emociones. Hablaba de que es carísimo de tener una producción, ¿no? Pero no dejan de ser máquinas. A la máquina le puedes decir, me cuesta dinero, sí. Todo lo que haga yo en una empresa me va a costar dinero siempre. Pero yo le puedo decir, y yo le digo cuando vuelve a empezar. A un trabajador no lo puedo resetear. A un trabajador no le puedo cambiar la emoción. A un trabajador no le puedo decir, pues sí, ya sé, no te pago bien y con los 6,000 pesos no te alcanza, pero pues échale ganas. Da el fuá, sí puedes. ¿Verdad que no? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que, de diferentes formas, saber manejarlos. El recurso humano y los que se dedican a recursos humanos, mis respetos, porque además son el sándwich. Porque tengo que, por un lado, al trabajador convencerlo y por el otro, el patrón, tratar de bajar la información que me está dando de manera que el trabajador lo tome positivamente, que me firme el documento que renuncia o de finiquito, ¿no? Cuando me están exigiendo que lo tenga. Entonces empezamos a tener una serie de conflictos ahí. Por eso es que la norma lo que te dice es, identifica qué está pasando con tus trabajadores. Hoy no es si quieres, tienes que conocer las necesidades de los trabajadores y no si quieres. Hoy vas a tener que cambiar la forma de trabajar y la forma de hacer las cosas. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? La norma nos dice que los factores son, y ojo, voy a hacer aquí un paréntesis rápido. Cuando yo he escuchado de la norma, que llegan y a mí me hablan de la norma, me dicen, es que tenemos que tener a los trabajadores felices y contentos y no estresados. De hecho, así la bautizaron vulgarmente en los medios, ¿eh? La norma del estrés laboral. En realidad, no es la norma del estrés laboral. Se llama norma de factores de riesgo psicosocial. Como consecuencia, puede ser el estrés. ¿Consecuencia de qué? De no cumplir o de no tener cuidados estos factores de riesgo. Lo que la norma regula no es el estrés. La norma regula los factores que te llevan al estrés. Y eso es bien importante porque ha habido mucho susto por parte de las empresas en decir, oye, no inventes, ni siquiera yo me puedo hacer feliz a mí mismo y ahora tengo que hacer feliz al de enfrente. O sea, los trabajadores tienen que ser felices, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo lo logro? Pareciera que eso dice, ¿no? Incluso yo les digo siempre, ¿no? Le digo, parece que la norma cuando la bautizaron y que hoy en día yo veo los spots publicitarios y en la radio y en la televisión y en el Facebook, que el patrón debe tener en la puerta una burbuja mágica de la felicidad en donde pasen sus trabajadores, estén felices, ya si cuando salgan pues que recogen su nubecita y se la lleven. Pero pareciera que es mi obligación el mantenerlos sin estrés, y no es cierto. Eso me dice la norma, que es parte de lo que quiero yo hoy dejar. No es lo que habla la norma. La norma habla de cuida tus factores que te pueden llevar a un estrés laboral, porque además, ¿cómo definimos o cómo separamos el estrés laboral del estrés normal? No lo podemos separar, dijimos, los humanos somos complejos. Si tú tienes un problema en tu empresa con tu compañero de trabajo, a veces ni siquiera es por el compañero de trabajo. Fue porque te peleaste con el marido en la casa, porque te acaban de decir que tu hija se estaba drogando,
por 1000 cosas que pudieron haber pasado en tu casa y que vienen y repercuten en la empresa. ¿Cuál es lo que me corresponde a mí realmente como empresa? Es cuidar estos factores. Si tú no tienes esos factores, es decir, si están cuidados, lo que ocurre con el trabajador no necesariamente te va a llevar a una multa o que digan es que sí los estás estresando, porque entonces ya no es estrés laboral, es estrés ordinario, que es la parte que sería un poquito diferente, ¿no? ¿Cuáles son esos? Condiciones peligrosas e inseguras. Les dije, la norma lo que te lleva es a cumplir con lo que ya existe. Por lo tanto, ¿a qué te indica con esta parte? A que revises qué está haciendo tu Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, si está haciendo los recorridos, si está atendiendo las recomendaciones que en los recorridos la comisión hizo. Porque la comisión hizo su recorrido y dijo, oye, ¿qué crees? No hay extintores. Llega al siguiente recorrido y sigue sin haber extintores. Y llega al siguiente recorrido y sigue sin haber extintores. Ahí sí puedo empezar a tener un problema, no nada más de una multa, sino de que estoy provocando factores de riesgo psicosocial porque mi trabajador se siente en peligro de ir a trabajar a la empresa cuando ocurren una serie de situaciones en seguridad y salud en el trabajo. Oye, no me está dando los materiales o las medidas de seguridad correctas que debo de utilizar, o ya le dije que ya se me rompió el casco y no me ha dado el nuevo. Entonces, ¿cómo creen que se va a sentir ese trabajador cuando vaya y trabaje? Cuando no tiene normas seguras, ¿no? Cargas de trabajo que excedan la capacidad del trabajador. Ahí nos hace que como recursos humanos volvamos a voltear a lo que son perfiles de puestos, descripciones de puestos, manuales de procedimientos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con capacidades que excedan, más bien actividades que excedan las capacidades del trabajador, que excedan su capacidad de conocimiento física y hasta emocional? ¿Qué pasa si yo le pongo a un trabajador? Es buenísimo. Imagínense que sabe hacer perfectamente todo lo que tiene que saber para desarrollar el trabajo, o sea, si cumplió el perfil hasta un punto, o sea, el de conocimiento, pero emocionalmente no puede con la carga de lo que tiene que hacer. Ejemplo, alguien de recursos humanos que tenga corazón de pollo y no pueda despedir a alguien, que entonces se sienta a llorar junto con el que tiene que despedir. ¿No? Y es real, eso pasa. Entonces, ¿realmente era la persona indicada para el trabajo? No. Y no porque no tuviera el conocimiento, la capacidad, sabe de nómina, sabe de leyes, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo reclutar, sabe cómo hacer todo. Pero no puede despedir porque no puede emocionalmente hacerlo. ¿Qué nos hizo falta? Revisar en el perfil. ¿Qué más teníamos que revisar? No nada más en aptitudes, sino en actitudes de la persona. Entonces, eso es lo que te hace que voltees a ver, ojo, la persona que tiene sentada en ese puesto realmente tiene las capacidades en todos los sentidos para hacer el trabajo que está haciendo. Habría que cuestionarlo. Falta de control sobre el trabajo, tendrías que tener bien delimitados todas las cuestiones que tengan que ver con liderazgo. Nos decía Rodrigo, ¿no? Que llegan y le dicen, ándale, apúrale, y no quiso decir qué más les dicen. Eso es falta de control sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque no sabes supervisar. Es una falta de supervisión correcta. Una cosa es supervisar y estar viendo y estar ahí como cuchillito de palo encima de los trabajadores, y otra es que sea eficiente, que sea correcta. Hoy a lo que te dice es, ojo con tu liderazgo, qué está pasando, ojo en cómo tú estás fluyendo la información, comunicación efectiva, trabajo en equipo, todo ese tipo de cuestiones que tienes que implementar en las empresas. Jornadas de trabajo superiores a las de ley, y lo voy a mezclar con la siguiente, que es rotación de turno nocturno y turnos nocturnos y periodos de recuperación. ¿Qué significan estos? Pues que tienes que voltear a ver qué dicen tus contratos, cómo es que estás manejando tus políticas de rotaciones de turno. En México no hay una regulación para las rotaciones de turno. En México las rotaciones de turno se dan como queremos. Esta semana trabajas en la mañana, la siguiente semana trabajas en la noche. Esta semana trabajas en la mañana y, oye, te vuelvo a necesitar en la noche otra vez. Y les decimos a los trabajadores como nosotros queremos que trabajen, ¿cierto? En estos convenios internacionales que les decía que ya tenemos, e incluso la OIT sí maneja una línea para trabajar sobre los turnos. Y nos dice que deben de transcurrir por lo menos 3 meses en el mismo turno una persona. ¿Por qué? Porque si no dura 3 meses en el mismo turno y lo cambias después al siguiente, empieza a tener consecuencias, que las vamos a ver más adelante, que es lo que te lleva al estrés, en donde él empieza a cambiársele su ciclo de sueño y vigilia. Es decir, oye, todavía no se acostumbra que se tiene que despertar cuando ya está trabajando, entonces no te va a rendir, su cerebro no alcanzó a conectar que tenía que haber esos cambios. Entonces, ¿qué te toca revisar? ¿Cómo estás haciendo las rotaciones? ¿Cómo estás haciendo los cambios? El tema de jornadas establecidas por ley.
no horas extras, ok, sí, pero no más de 3 horas 3 veces. Y solo si son extraordinarias, porque si se vuelven ordinarias, dejaron de ser las que te podían haber permitido. ¿A qué me refiero con todos estos datos que les estoy dando? Eso es lo que les va a revisar hoy en día la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La Secretaría sí está multando. Decía Rodrigo que nada más le había tocado la fortuna de ver 2 casos o 3 por ahí de multas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Yo dedicándome a lo que me dedico, les digo, llevo casi 20 años en esto. Tenemos casos en donde hay multas de casi 2 millones de pesos en una empresa con 20 trabajadores por incumplimientos a la Ley Federal del Trabajo. Derivado del 2013 hacia acá, porque se hizo una reforma también en el reglamento de aplicación de sanciones e inspecciones de la Secretaría, se nos vino una oleada de revisiones por parte de la Secretaría que sí nos están conllevando multas muy importantes. Las multas van entre las 50 UMAS y las 5,000 UMAS, que estábamos hablando ahí más o menos, llegan hasta 422,000 pesos por cada multa. Entonces imagínense, sí es importante. Y hablando de jornadas, hablando de horas extras, hablando de prestaciones, la multa es por cada semana en que ocurrió por cada trabajador. Multiplíquense. Interferencia, esto es lo nuevo, Este último inciso es lo nuevo, y digo entrecomillado nuevo, pero es lo que la norma como tal ha hecho que sea un boom. Porque lo demás hasta ahorita lo que he hablado es lo que siempre debió de haber existido, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo. Interferencia de relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas de trabajo. ¿Qué nos engloban? La parte emocional del trabajador. Justamente ahí es en donde entramos en la parte emocional. Cuidado con la comunicación efectiva con el tema del WhatsApp hoy en día, en donde le estás mandando un WhatsApp al trabajador a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, el sábado, el domingo, en sus horarios que son de familia, en donde ella tenía que haber estado desconectada. Hemos abusado de estas herramientas y eso nos ha llevado a tener esa interferencia, relación, trabajo, familia. Y no nada más el WhatsApp, ¿no? La llamada, el que lo estés molestando con trabajos adicionales en horarios que ya no debería de estar laborando. El tema del liderazgo negativo, se los decía, es justamente cómo es que fluye la información entre los puestos gerenciales con las personas que tienen a cargo, cómo los tratan, los escuchan o no los escuchan. Hoy, dentro de los cuestionarios que hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es esa. Oye, ¿te pidieron consideración para? Pues no, en la vida ni me escuchan, me dicen, te pones, haces esto y se acabó, ¿no? Y si quieres, y si no, ahí está la puerta. O sea, esas partes son en las que se va a meter un poquito más. Relaciones negativas de trabajo es las relaciones entre todos, a todos los niveles, con mis compañeros, tema de moving, que es el bullying pero laboral, tema de moving, tema de acoso, hostigamiento, discriminación, el tema hoy en día dentro de la discriminación de inclusión y diversidad sexual, en donde no ataques por este tipo de situaciones vienen muy complicados. Y lo voy a juntar con lo que nos dice la reforma el 1 de mayo del 2019, en donde nos habla de que como empresas es una nueva obligación que nos imponen en el 132, que debemos de tener protocolos laborales en materia de uso de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento, erradicar trabajo forzado y erradicar trabajo infantil. O sea, ya los tienes que observar. Y no nada más observar, hacer un protocolo en qué vas a hacer para evitarlo y que si ocurre, cómo lo vas a solucionar. Si tú no tienes todo eso, se vincula esta última parte emocional del trabajador y entonces sí podríamos empezar a tener situaciones de riesgo en las empresas. Principalmente porque ya creó la Secretaría una línea de denuncia en donde los trabajadores pueden denunciarme todos estos hechos y hacerme conocedor para que como Secretaría atienda lo que no estás atendiendo tú en tema emocional de tus trabajadores. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Todos estos factores, cuando yo no los cumplo, entonces me traen consecuencias. Por eso les decía, es la única vez en la que ustedes van a ver la palabra estrés en toda la norma. Pero es una consecuencia, no es realmente lo que regula. La consecuencia es que entonces los trabajadores, a raíz de aquello que tú no cumples, tengan trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, esto es grave de adaptación. Es decir, que al final del día eso les empieza a repercutir en su estado físico o emocional, derivado de que tú no estás cumpliendo con las situaciones. Lo importante de esto es que para que nos lo tipifiquen como laboral, porque nos dice, debe de ser en función del puesto, o sea, que lo que le ocurra sea por funciones de puesto,
tipos de jornada, acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia o el trabajo desarrollado. En el tema de acontecimiento traumático severo, ¿qué se considera un acontecimiento traumático severo? Una situación en la que se ponga en riesgo la cuestión física de un trabajador, un accidente de trabajo que tiene ahí las características en donde hubiera habido sangre, órganos expuestos, etcétera, ¿no? No nada más un accidente de trabajo leve, déjenme llamarlo de esa manera, sino que haya sido de alto riesgo. Hoy en día vivimos en las empresas situaciones de secuestros, o sea, se llevan el camión con todo y el trabajador, situaciones de robo, en donde llegan, asaltan las sucursales, encierran a todos en un cuartito, roban y se van. Eso es a lo que se refiere con acontecimientos traumáticos severos. Y hay algo que nos obliga a esta norma, es a que adicional a todo lo que tú ya hacías, pues hoy les des atención psicológica a esos trabajadores. Porque esos acontecimientos seguramente les conllevan ciertos daños emocionales. Y tu obligación, al ser un riesgo de trabajo, además de avisarlo a través de tu SP7, además de todo lo que tienes que hacer, tendrás que darles atención médica, psicológica en caso de que lo requirieran. La norma se divide el alcance que tiene en 3 niveles de empresa. El primero es si tengo de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 trabajadores y de 50 en delante. Ojo, dije empresa y fue incorrecto. Por centro de trabajo. Recuerden que todo en materia laboral es centro de trabajo. Entonces aún en tu empresa tendrás que identificar todos tus centros de trabajo y en cada centro de trabajo le vas a dar un tratamiento distinto de acuerdo al número de trabajadores que tienes. Oye, yo tengo una sucursal en donde tengo 3 trabajadores. Ok, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Solamente lo que nos dice aquí, ¿no? Que es tener una política preventiva básicamente, en donde tú vas a decirles a los trabajadores, oye, no puedes hacer esto, esto y esto, porque eso va en contra de un entorno organizacional favorable, eso va en contra de, no puedes hacer moving, no puedes estar acosando a tus compañeros, o sea, en donde tú le pongas la directriz al trabajador de qué sí y qué no debe hacer, para que entremos todos en un contexto de un entorno organizacional favorable. Promover ese entorno organizacional favorable, eso sí, debes de atender los casos que sí te denuncian. O sea, hoy en día todos tenemos que tener una línea de denuncia o de queja. ¿Cómo? Pues depende de la empresa y depende de las necesidades, ¿no? No les voy a decir cuál, porque pues obviamente una empresa a lo mejor con 10 trabajadores pones un buzón de denuncias, pero una empresa con 2,000 trabajadores a nivel nacional que tenga varias sucursales, pues no vas a poner buzones, a lo mejor vas a tener que hacer algo electrónico o algo telefónico o de alguna otra manera. Entonces lo que nos dice es, tienes que tener una línea de denuncia y si me lo denuncia lo tengo que atender. Y atender no nada más es decir, ah sí, déjame ver qué hago por ti. No, tendrás que demostrarle a la autoridad que le diste un seguimiento hasta llegar a una consecuencia, tanto para lo que ocurrió como para el trabajador. Establecer esa línea de denuncia, las acciones para evitar en el futuro los factores de riesgo psicosocial y mantener siempre un clima organizacional favorable. Si yo tengo entre 16 y 50 trabajadores, estas son las mismas que puse hace rato. O sea, son esas mismas, más, pero las puse en otro color para que supieran identificar qué son. Esas, más otras adicionales. ¿Cuáles son esas otras adicionales? Tienes que aplicar ahora sí un cuestionario. Hay 2 guías, la guía 2 y la guía 3. La guía 2 se aplica en este caso en lo particular. Entonces, hoy le tendrás que hacer un cuestionario al trabajador y decirle, a ver, ¿qué opinas acerca de se te está en la empresa? ¿Cómo va tu desarrollo? ¿Sientes, porque es eso, es un sentir del trabajador, sientes que trabajas bajo estrés? Las preguntas son distintas, ¿no? El primero trae 46 preguntas, el segundo trae 72 preguntas. Entonces, después de que te hacen un cuestionario, yo como empresa tengo que evaluar ese cuestionario. La norma me dice cómo evaluarlo, cómo ponerle un valor. Y entonces yo ya tengo una identificación cuantitativa de mi riesgo en el cual me encuentro. Y ese riesgo me dice si es un riesgo nulo, si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio, si es un riesgo alto o si es un riesgo muy alto. Y en cada uno de ellos, la norma me dice cómo debo de atender esos riesgos. Si es nulo, no hagas nada, lo que estás haciendo seguramente vas bien, ¿verdad? Porque nadie se quejó. Pero si empiezas a tener un nivel más arriba, te empieza a decir aguas. Es como un semáforo, básicamente, ¿no? Te estoy diciendo que tengas cuidado porque ya no te pusieron que no tienes riesgo. Ya te pusieron un riesgo medio en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué está pasando?
o no tienes todas las normas de seguridad, o no le estás dando las herramientas necesarias, que es lo que está ocurriendo. Pero si tienes un nivel muy alto, básicamente es de atención inmediata la que tienes que tener, porque entonces ahí sí cualquier situación que le ocurra al trabajador te la van a tipificar como estrés laboral, porque al final del día tú no estás cuidando todos esos factores. Y por último tenemos, cuando es más de 50 trabajadores, insisto, son las mismas, o sea, se van acumulando, más 2 adicionales. Y esas 2 adicionales es que, bueno, el cuestionario les decía es distinto, es el cuestionario de la guía 3, en este caso, pero además tendrás que evaluar que tengas un entorno organizacional favorable. Y ya después te define qué tienes que evaluar. Tendrás que evaluar ciertos aspectos, ciertos temas en particular, para identificar si además de los factores de riesgo psicosocial, te encuentras en cuestiones de entorno organizacional favorable y hacer un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Ese diagnóstico normalmente ya lo tendrías que tener hecho, porque pues tienes las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Adicional a ese, tendrías que tener como tal un diagnóstico, no necesariamente por un perito o un especialista. Hay una forma de hacerlo nosotros solos. Existe una aplicación que nos da la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que se llama ASINOM, Asistente de Normas Oficiales Mexicanas. Recordemos que son 43 normas oficiales mexicanas las aplicables en seguridad y salud en el trabajo que tendríamos que atender. Hoy en día, la que viene también muy fuerte el próximo año, y se las adelanto, es la norma 36 de ergonomía. O sea, se va a ir a revisar también cuestiones de ergonomía, ¿sí? Los mobiliarios, la herramienta, etcétera, son ergonómicamente aptos para el tipo de trabajo y los trabajadores. Ahí empezamos a tener una serie de conflictos, porque si ustedes lo notan, no me dirán, oye, alguien que está en producción, pues claro que va a estar parado todo el tiempo, y eso ergonómicamente no es bueno. Ok, entonces cuando ocurren esas situaciones, la norma te dice qué hacer cuando están parados todo el tiempo. Oye, les deberás de dar un momento, o les deberás de poner a que hagan ejercicios de X o tal forma, para que entonces no tengan un problema de varices, de esto, del otro. O sea, esta es la parte que nos tendríamos que meter a revisar que me aplique la norma, para tratar de, aunque no puedo cambiarles y ponerles ahora sí que un reposet a todos, pero sí puedo hacer ciertas adaptaciones en mis procesos o en la forma de hacer el trabajo que pudieran apoyar al trabajador a que esto no ocurra. Algo que es importante hablar es las obligaciones que emanan de esta norma. No es que sean obligaciones nuevas, hay quien dice, es que son obligaciones como tal tenemos las de la Ley Federal de Trabajo, pero sí emanan estas obligaciones de alguna manera para el cumplimiento de esta norma en lo particular. Y lo que nos ha estado ocurriendo es que en los spots publicitarios, en las cuestiones del Facebook, lo único que nos ha tocado ver es las obligaciones del patrón. Yo les decía, pareciera que el patrón es el único obligado a mantenerme feliz. Y en donde habla de que a mí que me toca como trabajador, yo qué tengo que hacer, cuál es mi parte. Porque está bien, el patrón tiene que tenerme un lugar higiénico, seguro y demás, pero a mí como trabajador, ¿qué me toca? Vamos a ver primero la parte del patrón, que nos dice que debemos identificar, analizar y evaluar los factores de riesgo psicosocial. Ya les dije cómo se hace, que es a través de los cuestionarios, ¿no? Mínimo cada 2 años, mínimo. Tú lo puedes hacer antes si tú lo requieres, o yo te diría cuándo tienes que hacerlo antes. Imagínate que saliste muy alto, pues no te vas a esperar 2 años para ver si ya mejoraste o no. Tendrías que hacerlo, híjole, cuando menos, si no 6 meses, al año siguiente, no te tendrías que esperar los 2 años. Crear tus políticas de prevención de riesgos psicosociales, y no nada más es crearlas, somos muy dados en las empresas a crear un montón de políticas y cosas que están padrísimas adentro del escritorio de recursos humanos. Nadie las conoce. Y luego queremos sancionar al trabajador cuando es, ¿y a mí cuándo me dijiste? ¿No? O sea, digo, pasa en algunos lugares. Ahí sí te lo dice, tu obligación también es difundirlo, o sea, dárselo a conocer. Y la norma te dice que cómo te va a revisar que lo estás difundiendo, a través de que le demuestres que hiciste folletería o que hiciste carteles en donde el trabajador lo conoció. Ya no nada más, como es el Reglamento Interior de Trabajo, por ejemplo, que debe de estar publicitado en la empresa, o debe de estar visible. No basta con que esté visible, que sea realmente publicidad y difusión, no en un lugar, en el lugar más recóndito de la empresa. En toda la empresa le deberás de decir qué son los factores, cómo prevenirlos, cómo hacerlos, a través de cartelones.
Yo les recomendaría que traten de hacerlo lo más visual posible, no texto todo el tiempo, porque la verdad es que ya nos hemos, con el Facebook, el Twitter y todos estos rollos, nos hemos desacostumbrado a leer, pues la gente ya no lee. Si le pones un dibujito tal vez voltea y tal vez. Medidas preventivas que tienes que crear en todos los sentidos, en factores de riesgo psicosocial y en uso de violencia, discriminación, acoso, como les decía. Evaluaciones psicológicas y exámenes médicos cuando el trabajador lo requiera. ¿Cuándo voy a saber que lo requiere? Cuando la norma en su evaluación salí muy alto o cuando hubo un evento traumático severo, básicamente. Tienes que establecer tu línea de quejas, que ya lo habíamos comentado, y este es bien importante, darle el seguimiento a los eventos. Me tienes que demostrar a mí como autoridad que le diste seguimiento. O sea, no nada más, tengo empresas que todo esto ya lo hacen desde hace muchos años, pero lo hacen así, verbal. Y sí dieron atención, y sí fueron y lo atendieron, y sí le resolvieron al trabajador, todo lo hicieron, pero nunca quedó una documentación de que ocurrió realmente el seguimiento. Hoy a lo que te obligan es, documenta los casos, abre un expediente, documentame qué hiciste, firmen de que estuvieron, fírmame de que él estuvo ya de acuerdo al final con la resolución del caso. O sea, lo mismo que estamos tal vez haciendo, pero darle la formalidad en un documento, porque sí me van a pedir en una inspección que le di el seguimiento y que lo demuestre documentalmente. Por eso es que hay que armar este expediente. Y la parte de la obligación de los trabajadores, que nunca se habla de esa parte, ¿no? Yo les decía que esta es una norma que es correlacionada. O sea, por un lado yo estoy obligada a hacer, como patrón, a hacer las normas, a hacer las políticas, a establecer cómo mantener un clima organizacional favorable, un entorno organizacional favorable, etc. Yo ya trabajé todo eso, pero no soy yo el que está haciendo el bullying, ¿verdad? No soy yo el que está maltratando al compañero. ¿Quién lo está haciendo? Los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los trabajadores? Atender lo que yo ya hice. Yo por un lado lo hago, pero tú lo tienes que, primero, observar. Si yo ya te dije que no puedes hacer A, B o C, entonces tú tendrías que no caer en esas situaciones. Abstenerte de realizar prácticas contrarias a lo que es un entorno organizacional favorable a actos de violencia. Ojo, aquí nada más lo estoy mencionando, pero ¿cómo podría el trabajador saber qué es un acto de violencia o qué es un entorno organizacional favorable? Entonces, ¿qué nos hace falta? Dar capacitaciones de qué es primero para entonces que entienda, porque tú no puedes hacer algo desconociéndolo, ¿no? ¿Cómo sé que estoy bien o que estoy mal? Y hay quien dice, pues por lógica. No existe la lógica. Si tú, en una empresa que está acostumbrada a que se hablan a gritos, a maltratos, a mentadas de madre o a sopapos, pues para todos eso es normal. Aunque a lo mejor para 2 o 3 que no les parezca, lo sienten agresivo. 2 o 3, pero para el resto, si tú le dices, es que eso está mal, ¿por qué está mal? Así lo hace mi patrón también, así lo hace mi jefe también, así lo hace fulanito, entonces para todos se vuelve y se normaliza. Y ese es un problema. Entonces, para poder identificar, primero lo tengo que sensibilizar. Para sensibilizarlo, les tengo que dar a conocer qué se va a entender como un entorno organizacional favorable, que a partir de hoy no está permitido en la empresa. Y una vez que lo sensibilice, ahora sí, observar que lo atienda. Va a ser muy difícil cortar vicios en algunas empresas que vienen así de toda una vida. Y más porque el vicio generalmente empieza en la cabeza. Generalmente. Sí, porque normalmente una empresa que es así es porque desde la cabeza está y se permea eso. Cuando la cabeza no es así, generalmente no permites que lo demás ocurra. ¿Por qué ocurre? Porque todo está bajo una misma tendencia. A veces llegamos y hacemos recomendaciones a las empresas y le hacemos la recomendación, tanto recursos humanos está consciente, están conscientes los jefes, pero los dueños no. Entonces, ¿cómo le hacemos? Cuando tú dices, oye, no pueden hacer tal situación, y el dueño dice, pues nomás esta vez. Es que dale chance porque es Juanito. Es que espérame, yo lo atiendo, yo arreglo esa situación. Ahí vamos a seguir con un vicio. El vicio se debe de cortar de raíz en todos los sentidos. Aquí, aunque esto ya lo conocíamos y lo sabíamos, pues no lo hacían. La ventaja es que hoy sí le puedes llegar a decir, aguas, te van a multar. Y al patrón, cuando le pegas en la bolsa, sí le duele. Entonces tal vez empiece a cambiar, ¿no? Y tal vez empiece a tomar atención en esto. Deben de informar por escrito cuando alguien estaba en presencia de un acto traumático severo. Por escrito. Las líneas de denuncia pueden ser anónimas hasta cierto nivel. ¿En donde no puede ser anónima una línea de denuncia? Acoso, hostigamiento, discriminación. Esos 3 no pueden ser
y en este caso el acontecimiento traumático severo. No puede ser anónimo, me tienes que dar nombres. Tú no me puedes decir, es que en la sucursal de Tlaquepaque están acosando a alguien. Ajá. ¿Quién lo está acosando? ¿A quién están acosando? ¿Cómo lo están acosando? No puedes aventar la piedra y esconderte. Y menos que el tema de acoso y hostigamiento, desde el 2012 que se reforma la ley, tiene efectos penales. Y que además tienes la obligación como empresa de avisar al Ministerio Público para que le dé un seguimiento. Ya no nada más se quede en junta de conciliación arbitral. Se va a un tema de consecuencias penales. Por eso, con mayor razón, no puede ser anónimo. Tiene que ser con los nombres de las personas en las que está ocurriendo. Y deben de participar en todos los eventos de difusión e información para mantener todo esto. Eso está padrísimo porque ¿cuántas veces no nos ha pasado los que ya estamos aquí en Recursos Humanos? Que dices, vamos a hacer el curso para formar y para crear equipos. Y normalmente ese tipo de cursos, pues te ponen a cierra los ojos y dense la mano y abrácense. Y entonces, o sea, son dinámicas, ¿no? Y no falta el trabajo de, ay, no, yo no me voy a abrazar con él. Ay, no, yo no quiero cerrar los ojos. O sea, no es si quieres. Aquí esa es una ventaja. Hoy la norma es, mira, no soy yo, es la norma que es bien gacha, aquí está. Tú tienes que atenderlo, tú tienes que hacerlo, y dijimos que lo más recomendable para esta empresa en este momento es un curso de liderazgo, y pues vas a tener que hacer lo que el curso diga que tienes que hacer, y si entre ello es cierra los ojos, canta y da vueltas, pues échale ganas, ¿no? Así no seas la mejor voz del mundo, vas a cantar, porque eso es lo que te mandé el curso. Cuando anteriormente no era tan fácil que pudiéramos convencer a los trabajadores de que atendieran este tipo de dinámicas. Hoy incluso si yo decido poner yoga en el trabajo, puedo hacerlo. Cuando les decía yoga en el trabajo, ay no, ahí voy a estar de ridículo. O sea, no, que lo haga otro, yo no quiero. O sea, no es si no quieres, hoy lo vas a tener que atender. Esa es una ventaja que sí la norma nos da, en donde podemos hacerlo obligatorio para los trabajadores. Y todo esto se resume al final del día, que si no cumplo, pues con sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Les decía que en el tema de la norma va las sanciones en materia laboral desde los 50 hasta las 5,000 UMAS. Pero en la norma no empiezan en 50, empiezan en 255,000 UMAS, que son los 21,000 a los 422,000 pesos aproximadamente. Y lo que nos dice el reglamento de sanciones es que estas sanciones se van a determinar de acuerdo a estas características, al carácter de intencionalidad, a que si fue una gravedad en la infracción, los daños que hubieran producido y, ojo, o que puedan causar. O sea, no es necesario que se queme la empresa para que yo te multe de manera grave por no tener un extintor. No me tengo que esperar a eso. Pudo haberse causado, entonces lo hago. Lo mismo, pudo haberse causado el acoso, entonces no tienes las normas preventivas para el acoso, puede causarse, te voy a sancionar por no haberlo previsto, incluso previsto, no cuando ocurra, solamente por la prevención. La capacidad económica del infractor y la reincidencia. Y como nota, nos dice, procederá a la imposición de sanciones por cada uno de los trabajadores afectados o que hubieran podido ser afectados, cuando como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones patronales se cause un daño personal, real, cierto y evaluable en dinero. Aquí les decía, nos pueden llegar a multar por cada trabajador, por cada semana, en caso de, solo en caso de prestaciones y jornadas, pero por ejemplo, horas extras es prestaciones. Entonces el hacerlos trabajar horas extras adicionales es por semana, por cada trabajador, por cada evento. Son multas que se pueden hacer realmente millonarias, que si no las hemos vivido, que afortunados son, pero sí está ocurriendo. En los últimos años han sido más de 182,000 inspecciones las que ha tenido la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde ha recaudado más de 4,000 millones de pesos en esas revisiones. Insisto, a lo mejor, gracias a Dios, ustedes no han estado en ninguna de esas 180 y tantas mil revisiones. No significa que no estén existiendo y que no estén ocurriendo. No significa, y no quiero ser fatalista, la norma también me la han satanizado mucho. No hay que satanizar nada. Más bien, tendríamos que atender y voltear a ver y regresarnos a ver cómo tengo mis documentos. Hay dos formas de hacer los documentos en materia laboral, y se los digo siempre al cliente, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿Para cumplir o para que te funcione? Son dos cosas diferentes. Para cumplir, pues mira, baja uno de internet, pones tu nombre y nomás te le van a poner una palomita, pero no sirve de nada.
porque no está adecuado a tus necesidades y a lo que tú estás viviendo y lo que tu empresa está viviendo. ¿Quieres que funcione? Esto nos va a ayudar a que funcione. Es una herramienta que en lo personal la veo positiva. Si lo tomamos desde el aspecto de hoy tienes una herramienta más para hacer documentos mucho más confiables. Desgraciadamente en México, les decía, no estamos acostumbrados a la legalidad, no estamos acostumbrados al estar haciendo documentos. Mis clientes lo primero que me dicen es que eres bien burocrática, me pides documentitos de todo. Pues ajá, porque con los documentos se te defiende. Sin documentos, ¿cómo defendemos? Y máximo en materia laboral, que la carga de la prueba es siempre del patrón. El trabajador basta con que llegue, te le mande y diga lo que le dé su gana. Te toca a ti demostrar que no es cierto, y es demostrarlo, porque si hay duda, prevalecerá lo más favorable para el trabajador. O sea, de todas maneras le van a dar el fallo a favor. Por eso es que normalmente terminamos con negociaciones con los trabajadores, porque no tuvimos las herramientas, no tuvimos los elementos para defendernos de manera correcta. Y desgraciadamente en muchos de esos casos, la empresa era la que tenía la razón. Pero no basta tener la razón, lo que necesitas es demostrar que la tienes. Y la demostración solamente es de manera documental. Esta norma, por eso les decía que otros países apenas, más bien ya están trabajando en cuestiones de darles 2 o 3 meses por cuestiones de maternidad, por cuestiones de apoyos a los padres hoy en día. Aquí, no sé si ya les ha tocado escuchar, hay varias propuestas de reforma de que se incrementen las semanas de maternidad, de que le den el apoyo al padre en paternidad. Apenas en el 2012 les dieron 5 días. Ya van están pidiendo 45. Está bien, ahí está. Está en propuesta, todavía no sé, sí, todavía no entras. Pues sí, no, porque luego ya van y la piden todo el mundo, Todavía no entra en vigor, porque también es otra, aguas. Parte de todo esto es informarnos de manera correcta. Todo lo que me ha tocado a mí vivir en escuchar, que me preguntan, oye, ¿sí es cierto que puede indemnizar al trabajador? Oye, o sea, por el tema de la norma, ha habido trabajadores que me hablan para ayudarles a demandar a una empresa por estrés laboral, y cuando les pregunto, ¿qué te estresa? Me dicen, no, quiero que tú me digas qué me puede estresar. Es real. Porque oí que me van a indemnizar por estrés laboral. A ver, ni habla de una indemnización, ni mucho menos. Podría ser que te incapaciten por estrés laboral, y eso sería un mecanismo distinto, y primero se tendría que caer en el supuesto de que sí se te determine que ese estrés laboral te atendió una institución, en este caso el IMSS y demás, pero al patrón no le corresponde indemnizarte, lo que le corresponde es atender esto. A él lo que le puede pasar es que lo multen, nada más, pero es la falta de información. Y últimamente el Facebook pues cuenta más que ni el diario oficial de la Federación. Sí, claro. Oye, sí es cierto que esto, ¿y sabes dónde lo busco? Espérame, ahorita te digo, en el Facebook, ahí el Facebook todo lo sabe. El problema es que es información distorsionada. No digo que siempre incorrecta, no. También hay información correcta, pero hay que saber buscar las fuentes. Acá los estudiantes, normalmente, doy clases también en universidad, y me ha pasado que me llegan con una tarea y les digo, esto es Wikipedia. O sea, ojo, no son las fuentes correctas, no porque tengan información no real. Muchas de las veces sí, alguna información es real, pero en estos temas la recomendación es vete a ver qué está pasando, pero en la Suprema Corte de Justicia, vete a ver qué está pasando en el diario oficial de la Federación. Directa, oye, que hay un proyecto de reforma en el Facebook, ¿quieres ver si es cierto? Métete a las cámaras para ver cuáles son los proyectos que están ahí, para que realmente, y lo leas, y no lo leas distorsionado. Les decía que en otros países ya están hablando de temas de hablar de 25 horas de trabajo. ¿Por qué creen que en otros países pueden llegar a hablar de 25 horas de trabajo y en México aún no podemos hablar ni siquiera de tener lo legal, ¿no? O sea, lo mínimo, las 48 horas? ¿Qué creen que es la diferencia? La productividad. Hace rato lo decía, tenemos que manejarnos en productividad. Dimos un avance así chiquitito, así, un pasitito, cuando se habló en el primero en la del 2012, que se habló de la capacitación, adiestramiento y productividad, ¿no? Le agregaron así como otro nombre a la comisión. Pues sí, ahí lo dejaron y todavía no ha funcionado en su totalidad. Hoy hablamos home office, hoy hablamos de teletrabajo, y esa es una propuesta que ya está a punto de ser autorizada, cuando ni siquiera entendemos qué diablos es teletrabajo y home office, Lo malo es que luego decimos, pero ¿cómo le van a hacer? Oye, si se está bañando en su casa a las 12 del día y se cae, ¿es riesgo de trabajo? No, porque estaba haciéndote el trabajo home office. Es que, ¿por qué piensas en eso?
El problema es que en México no está regulado. Me encantan las legislaciones en México. Primero avientan así como la bomba y luego ven cómo la limpian, ¿no? O sea, luego ven cómo la regulan. Nos avientan cosas que no están reguladas. El problema es que queremos ver y queremos darle un tratamiento a las empresas o a los trabajadores en función de lo que hemos hecho toda la vida. Y toda la vida, ¿cómo hemos trabajado? Por horarios. Esa es la realidad. México está a trabajar por hora nalga, ahí disculpe, ¿no? Sí, por es el término correcto, por el tiempo que está sentado y me está atendiendo. Cuando esos países, ¿en qué creen que trabajan? En proyectos, en resultados. Pero en México todavía ni siquiera sabemos cómo diablos medir los resultados, cómo medir el desempeño, porque estamos acostumbrados nada más a decirle, este es tu puesto y te quiero aquí de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y entonces, si lo hizo bien, lo hizo malo, como lo haya hizo, igual se lleva la lana. Tenemos que cambiar, y lo decía Rodrigo, ¿no? El chip. Tenemos que cambiar la forma de ver los trabajos, porque justamente parte de adaptarnos a esto también es cambiar lo que hacemos hoy en día. Si todo esto lo seguimos pensando con el tipo de empresas como las manejamos hoy, por eso nos está costando mucho trabajo quererlo conjugar. No lo vamos a poder conjugar. Tenemos que empezar a cambiar la estructura de cómo las empresas vienen pensando, cómo vienen pagando. Les decía, el tema del salario emocional hoy va a valer más que el salario monetario del trabajador. ¿Y cómo se logra eso? Trabajando en proteger a tus trabajadores. Recursos humanos tienen una ardua tarea en hacer cambiar, y por eso les dije, me encanta que haya tantos estudiantes, porque a ustedes son a los que les va a tocar hacer que las empresas cambien ese chip, porque las empresas viejas que ya traen años de vicio, es difícil que quieran cambiarlo, necesitan sangre nueva, y esas son ustedes. En donde ustedes lleguen con nuevas propuestas, con nuevas ideologías, con nuevas formas de trabajar, nada más, con un paréntesis, no olvidándose la responsabilidad que tenemos. Porque al final del día, algo que platicábamos es cómo hablo de desempeño, cómo hablo de evaluar resultados, cuando un trabajador no logra ser responsable de las actividades que le corresponden hacer. Ese es un problema, por eso no lo hemos logrado. Porque aquí les decía, siempre hemos hablado de la norma 35 desde la parte del patrón, porque yo no quiero hacerme responsable de lo que a mí me toca como trabajador. Entonces, ¿qué nos toca? Cambiar el chip a ambas partes. La empresa, pero también todos y cada uno de nosotros como trabajadores, que cuando yo voy a una empresa, tengo que estar comprometido. Por eso logran bajar de 35 horas a 28, porque las 28 que van y trabajan, y las hacen. Nosotros vamos 48, y de las 48, ¿cuántas trabajas realmente? Porque entre que vas por el café, vas con la amiga, vas por el snack, te vas al Oxxo, regresas, prendes la computadora, platicaste de la novela, y así les puedo decir, no trabajamos ni 30 veces, ¿eh? Esa es la parte de conciencia que necesitamos cambiar, y eso es a lo que te invita esta norma. Incluso la norma, algo de lo que habla bastante, es el tema de trabajar sobre el desempeño de los trabajadores. Y ya lo trae como concepto, lo malo es que nosotros no lo tenemos en las empresas como concepto. Pero ya te dice, ve el desempeño de tus trabajadores, reconóceles el desempeño, ¿cómo lo reconocemos si no lo sé evaluar? Esa parte es la que nos hace falta elaborar para que nosotros podamos lograr comunicarnos bien con esta norma, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Por mi parte es todo, muchísimas gracias.